Plan de lectura día 13, mes noveno. En Isaías capítulo 12 vemos un cántico de acción de gracias. Es un capítulo bastante corto y acá destaca una y otra vez las palabras relacionadas con cantar. En el versículo 1 dice: cantaré a ti, oh Jehová. En el versículo 2 dice que el Señor es su canción. En el versículo 4 y 5 llama a cantar al Señor. Y en el versículo 6 también alegrarse y cantar. Por tanto, debemos ver que la gratitud al Señor por su salvación, la gloria que el Señor también merece, está relacionada con que cantemos. Eso es algo que desde siempre ha hecho el pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando Miriam, hermana de Moisés, cantó luego de pasar por el mar rojo, lideró un canto. También cuando María, madre de Jesús, recibió la noticia de que sería madre del Salvador, también cantó. Los salmos son cánticos elevados al Señor, y así tenemos muchos ejemplos de cantos, y acá se nos llama entonces a cantar al Señor por su salvación, por su gloria, por la honra que merece Él, y entonces también por lo que ha hecho en favor de su pueblo. Y luego en el capítulo 13 nos habla de la profecía contra Babilonia, y vemos cómo el juicio contra Babilonia es un anticipo del juicio contra el mundo. Babilonia, recordemos que en términos proféticos es una representación del sistema humano de maldad. Así es tomada luego en Apocalipsis, donde se refiere a Babilonia como la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra, en el capítulo 17 de ese libro. Y también en Jeremías capítulo 50 hay una profecía contra Babilonia, de donde se toman bastantes elementos, muchísimos, para después hablar sobre Babilonia en Apocalipsis. Y esto, como digo, no ya refiriéndose a la ciudad o al imperio antiguo, sino al sistema humano de maldad. Entonces acá, si nosotros nos fijamos en el versículo 5 del capítulo 13, habla del Señor y los instrumentos de su ira, y habla del día de Jehová, que va a ser un término recurrente también en los profetas, y se habla del día de Jehová como terrible, un día de indignación y de ira, algo que es común luego en los libros proféticos. Y habla también en el versículo 11: castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces vemos que también, como nos habla el versículo 13, no es un juicio solo contra Babilonia, sino un juicio contra toda la impiedad, contra todos los enemigos del Señor, aquellos que se rebelaron contra su voluntad. Y incluso Babilonia llegará a ser como Sodoma y Gomorra, a las cuales trastornó Dios, nos dice el versículo 19. Entonces, se cumple el juicio en lo inmediato sobre Babilonia, pero se refiere también en una dimensión más profunda al juicio final. Recordando esto, que en los profetas es frecuente que las profecías tengan distintos niveles de cumplimiento, uno inmediato y uno final, y a veces incluso uno intermedio. Por tanto, las profecías debemos verlas de esa manera también. Y en el capítulo 14 sigue hablando de el juicio contra Babilonia, pero se enfoca en el rey de Babilonia, y parte diciendo que el Señor tendrá misericordia de Israel, y los pueblos, los extranjeros, se juntarán a la familia de Jacob. Acá hay un nuevo anuncio de la salvación de los gentiles. Recordemos que, aun como se nos declara desde el pacto abrahámico, nunca fue la intención de Dios limitar su bendición a una sola nación, sino que también invita a todas las familias y naciones de la tierra a ser benditas en ese pacto. Y luego se habla entonces de la caída del rey de Babilonia, que oprimió a tantas naciones, que fue tan abusivo y tan cruel, tan despiadado, y desde el versículo 12 al 15 se ha ocupado también para referirse a la caída de Satanás, como el lucero hijo de la mañana, quien quiso usurpar el trono del Señor, pero fue echado hasta el Seol. Entonces se ha ocupado también ese pasaje, Isaías capítulo 14, desde el 12 hasta el 15, para referirse a la caída de Satanás. Y luego, desde el versículo 24 al 27 nos habla de la caída de Asiria, y aquí se aprovecha de destacar la soberanía total de Dios, ya que como Él ha pensado algo y como lo ha decretado, así hará, y nadie puede impedírselo, nadie puede detener su mano. Por tanto, así es nuestro Dios, debemos verlo con todo su atributo de soberanía, todo su gobierno, que es imposible de
contrarrestar. Y por último, se hace una profecía contra Filistea. Cuando muere el rey Acaz, era común que los pueblos enemigos celebraran cuando había una desgracia de uno de sus enemigos, como por ejemplo la muerte de un rey, pero acá el Señor habla de que no celebren porque Él es el que finalmente está con su pueblo, dice Jehová fundó a Sión y a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Entonces también nos llama a ver que el pueblo de Dios prevalecerá, la iglesia prevalecerá a pesar de todos los ataques y de las burlas enemigas. Recordemos que el Salmo fue comentado en la primera parte de este plan, Proverbios 23, del 9 al 11, nos habla de tener cuidado en primer lugar, con lo que hablamos con aquellos que son necios. Recordemos que el necio está definido en la Escritura, en primer lugar, como quien en su corazón ha dicho que no hay Dios. Eso nos dice el Salmo 14, el Salmo 53. Por tanto, debemos tener cuidado cómo hablamos con los necios, y especialmente se refiere al necio aquel que ha decidido vivir en rebelión y está endurecido en su rebelión. Por tanto, hay que tener cuidado, no siempre se debe hablar todas las cosas a todo el mundo. El Señor también llamó a no echar las perlas delante de los cerdos. Hay que tener cuidado entonces y prudencia sobre con quién se habla y cómo se habla. Y por último también nos dice que el Señor es el defensor de los desvalidos. Acá habla del abuso, por ejemplo, traspasar el lindero antiguo. ¿Qué se refería a eso? Mover los límites de las propiedades para así ensanchar la propiedad de uno a costa de la de otro. Entonces, eso era un abuso, igual que entrar en la heredad de los huérfanos, que no tenían todavía cómo defender su propiedad. Eran abusos que se podían cometer. Entonces el Señor dice que es el defensor de ellos y Él juzga la causa de ellos contra quien sea el abusador. Y por último, en 2 Corintios 13, vemos el último capítulo de esta carta y se nos habla acá de que el apóstol está pensando en visitarlos, y él está preparando entonces el corazón de los corintios para que cuando él llegue lo reciban bien y se hayan limado las asperezas que había principalmente por aquellos que estaban cuestionando su ministerio. Entonces veamos que él habla acá de que Cristo habla en él, y Cristo no es débil para con ellos, no es débil para con la iglesia, sino que es poderoso en la iglesia. Y fijémonos cómo el apóstol en esta sección, a pesar de que había sido cuestionado injustamente, y a pesar de que habiendo amado a los corintios no le habían retribuido el amor hacia él, vemos que el interés de él es la salvación de los corintios, que ellos sean edificados en la fe, más que el hecho de que lo reconozcan a él como apóstol o no. Él quiere que ellos estén firmes en Cristo. Entonces destaca eso, que Cristo es poderoso en ellos, y tal como Cristo fue crucificado en debilidad y ahora vive por el poder de Dios, así también ellos, los ministros de Cristo, en este caso él como apóstol, es débil en Cristo, pero vive en Cristo por el poder de Dios. Entonces llama a los corintios ahora a examinarse, a probarse. Fijémonos que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Sigue este patrón hebreo típico de decir lo mismo con otras palabras. Examinarse y probarse es algo que debemos hacer constantemente, y fijémonos que dice a vosotros mismos. La prueba y el examen debe partir por nosotros mismos antes de cualquier juicio que nosotros podamos hacer respecto de la conducta o el proceder de otra persona. ¿Y cuál es la pregunta que le hace él? ¿No, acaso no saben, acaso no conocen que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces le hace hacerse un autoexamen espiritual y los invita a ver que Él desea el bien de ellos. Él ora por ellos para que no hagan ninguna cosa mala, y les destaca entonces que nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Esa también debe ser un lema para nosotros. La verdad es lo único que puede ser honrado entre nosotros y que nos permita avanzar. Todo lo que hagamos contra la verdad será deshecho, será nulo, y Dios mismo hará esta obra. Entonces, también destaco una cosa del liderazgo del apóstol Pablo, que él ve la severidad como algo que no quisiera usar, y lo usa solo cuando es necesario, porque dice que la autoridad que el Señor le ha dado es para edificación y no para destrucción. Entonces también veamos que la severidad debe ser usada cuando sea necesario, pero solo allí,
y debe ejercitarse la paciencia y la compasión también por nuestros hermanos. Y el término es bastante destacable de esta carta, les da bastantes mandatos, dice: tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Todas estas cosas, hermanos, no son solo para los pastores o diáconos o líderes, sino para todos los hermanos. Todos debemos preocuparnos de esto. Fijémonos que nos manda a tener gozo. El gozo no es algo que simplemente yo debo tener cuando sienta de tener alegría, sino yo mismo me debo disponer a estar gozoso, recordando las promesas, las bendiciones del Evangelio, la salvación que hemos recibido. También debemos perfeccionarnos en santidad, debemos consolarnos unos a otros y debemos luchar por estar unánimes y vivir en paz. Y así el Dios de paz y amor, dice, estará con nosotros. Y eso también, entonces, hermanos, es algo que debemos buscar todos como una meta individual y congregacional. Y se despide entonces con la bendición apostólica que destaca la Trinidad. Nuestro Dios es un Dios trino y esto se reconoce en distintas formas y esta es una de ellas, y también ha llegado a ser una forma en que las iglesias reformadas y bíblicas se despiden del culto, y así lo procuramos hacer también nosotros. Es una hermosa forma de despedirnos luego de adorar al Señor. Meditemos en estas cosas y demos gracias a Dios por su salvación. Que el Señor les bendiga.